Estoy en comunicación con la diputada mexicana del PAN, Lisbeth Mata Lozano. Lisbeth, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Aquí Hace estamos. algunas horas se conoció que el secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, no acompañará al presidente López Obrador en la gira a algunos estados que están convulsionados por la violencia, por ejemplo, Guanajuato. ¿Qué opinión te merece? Bueno, de entrada vemos la ausencia de la federación en muchos estados y pues además una estrategia fallida en tema de seguridad. Eso es evidente, no tienen una estrategia al combate a la delincuencia en todos los sentidos, delincuencia organizada y tampoco toda la delincuencia de delitos del orden común que suceden día a día. Lamentablemente México pasa por una situación difícil, la Desde hace delincuencia no años, no solo de este gobierno. Recordemos que un ex secretario de Seguridad está preso, Genaro García Luna, del gobierno del totalmente, presidente Calderón. sí, es un problema de mucho tiempo, sobre todo el tema de delincuencia organizada. Sin embargo, cada presidente ha optado por enfrentarla de diferente forma. Como bien señalas, Felipe Calderón hizo un enfrentamiento de manera directa. Hay pros y contras de esa estrategia, pero hoy sí vemos ausencia total de estrategia. Inclusive vemos acuerdos que antes no se habían visto. Nunca se había visto un presidente con la mamá de un narcotraficante, como lo vimos en Sinaloa a López Obrador con la mamá del Chapo Guzmán. Creo que es otro contexto y aún así no para la delincuencia. El mensaje de que el secretario no asista a acompañarlo, pues es total ausencia del que básicamente debe dirigir al país en términos de seguridad, ¿Se podría incluyendo. decir que tiene miedo Durazo? Yo creo que más bien no lo dejan participar, no lo dejan decidir, hay ausencias total y el presidente quiere generar su propia dinámica de acercamiento, sin embargo no de estrategia contra la seguridad. Eso es totalmente evidente, ¿no? La ausencia del secretario. Puede ser también por temas de miedo. Recordemos que hace un par de semanas en la Ciudad de México fue atacado precisamente el director de seguridad de la Ciudad de México en un ataque frontal y que por milagro está vivo. Entonces, claro que hay ataques directos a los que dirigen los temas de seguridad. Sin embargo, pues es lamentable que haya ausencia total y sobre todo también al cuidado del presidente. Veremos cómo fluye ese tema, pero él ha decidido no usar seguridad y hoy en día es muy complicado viajar y ¿Y andar ustedes así por el país. cómo mantienen medidas de seguridad los diputados federales? Tampoco no, solamente se utiliza seguridad en el caso de que hayas tenido algún momento complicado y que lo solicites al Estado y que el propio Estado te brinde seguridad. De lo contrario, no tenemos acceso a seguridad a menos que tú mismo decidas pagarlo y ya depende pues de la dinámica de tu estado y de la complicación que se pueda dar. Pero en términos generales, ningún diputado federal tiene acceso a tener seguridad. ¿Qué nos puedes decir de los casos de corrupción que apuntarían al partido de que tú eres parte, al PAN? ¿Te refieres a alguno específicamente o en No, términos? por ejemplo, García Luna, que está detenido, que fue secretario de Seguridad. Bueno, ahí hay que decir que no es miembro del Partido Acción Nacional, fue invitado por el presidente a trabajar y como lo ha dicho el propio presidente del partido, cualquier funcionario, cualquier diputado, cualquier militante del PAN que realice actos en contra de delitos, actos de corrupción, debe de tener consecuencias. Eso lo tenemos claro. No debe de haber ningún tipo de acuerdos, ningún tipo de beneficio, deben de tener consecuencias. Y si hay una investigación y hay una sentencia, que es como así lo estamos viendo, sin duda debe haber consecuencias. ¿Cómo se está preparando el Partido Acción Nacional en vista de los próximos comicios? Bueno, la tarea es sin duda ser la voz de los ciudadanos. Somos una voz de oposición
que oposición no significa estar en contra de todo lo que dice el presidente, al contrario, lo hemos acompañado Por en ejemplo, diferentes. ¿qué medidas consideran pertinentes del presidente López Obrador? Donde hemos acompañado al presidente precisamente son en temas de seguridad. Aprobamos la Guardia Nacional, que él mismo la propuso. Nosotros generamos algunas opiniones, algunas reservas, pero lo acompañamos porque creemos en que el mayor problema de México, por supuesto, es la inseguridad. Ahí le apostamos a eso y hoy estamos pidiendo además cuentas también, porque resulta que la Guardia Nacional no está abocada al ataque a la delincuencia organizada, sino que ve temas más administrativos o temas más de migración, y aún así con ello no estamos viendo resultados. Pero como ese tipo de actos hemos acompañado al presidente, y como oposición, por supuesto, señalamos y exigimos y vigilamos lo que no está pasando adecuadamente. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre el PRI y el PAN? Porque en una época estuvieron en una alianza. Electoralmente nunca hemos tenido una alianza, jamás se ha ido el PAN y el PRI en una alianza, tenemos desde nuestros principios totalmente diferentes. Hoy hay coincidencias en el tema de que somos oposición y que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado se genera un diálogo no solo con el PRI, sino con los diferentes grupos minoritarios, como es el PRD, Movimiento Ciudadano, otros partidos menores. Hacemos un diálogo constante, sobre todo para contrarrestar cosas que no estamos de acuerdo, o sobre todo reformas a la propia Constitución. A tu pregunta anterior sobre qué estamos haciendo para los comicios próximos, estamos enfocados en lo local, trabajando de la mano con la sociedad, y va a haber elecciones tanto de gobernadores como diputados federales, diputados locales, y cada estado pues tiene su realidad, y ese trabajo se está haciendo constante, un trabajo en la calle y siendo voz del ciudadano. ¿Qué ves más conveniente para México? ¿Que sea reelecto Donald Trump o que gane Biden? Bueno, siempre, y sobre todo en mi caso, que yo soy de Baja California y estamos pegados a San Diego, que es uno pues, de las ciudades, California, uno de los estados de Estados Unidos con mayor ingreso económico, siempre vemos beneficio porque transita Tijuana mucho migrante hacia esa ciudad. Sin embargo, hoy valoramos primero a nuestros migrantes y a la gente que está viviendo como mexicanos allá afuera. Recordemos que los beneficios al inicio no fueron nada positivos. Donald Trump siempre ha hablado en contra de los mexicanos, nos dijo adjetivos además de rateros, violadores, entre otros. Fueron sus propias palabras y por supuesto eso lo rechazamos tajantemente. Estamos en Igual ahora contra. elogia al presidente mexicano. Sí, lo vemos totalmente una incongruencia, ¿no? ¿De Tuvo parte de 10. quién? ¿De Trump o de López Obrador? Yo creo que de los dos, en este caso de los dos, porque Trump también se comportó sin decir ningún adjetivo. Sin embargo, un día antes fue al muro de contención, a esta barda que todos conocemos de la frontera, se tomó unas fotos para mandar un mensaje a México que esa es su fortaleza, ¿no? El tener muros en contra de los mexicanos, y al siguiente día no dijo ningún adjetivo. Hubo un comportamiento normal de ambos. Sin embargo, pues conocemos la realidad, que Trump ha señalado a los mexicanos y que López Obrador no tuvo el valor de defenderlos, y básicamente fue una visita de Estado que esperemos haya beneficios en temas económicos. Cuando se Pero hablaba de la construcción del muro Estados Unidos-México, algunos decían que la frontera de México con Guatemala es algo similar, que los mexicanos son bastante complicados con el tema del paso de los guatemaltecos. ¿Qué nos puede decir de esta frontera? bueno, sí hay muchas diferencias. Primero porque el presidente de Estados Unidos ha manifestado inclusive que el propio muro lo iban a pagar los mexicanos. Ha sido despectivo, ha sido grosero, y en cuanto a las fronteras están establecidas sus propios protocolos. Lo que se buscaría sin duda es que no hubiera fronteras, pero hoy hay en todos los países.
varía obviamente en el trato. Jamás se ha expresado, al menos que recuerde, algún presidente mal en contra de Guatemala o en contra de la frontera del sur. Sin embargo, debe de existir un mejor trato porque también conocemos cómo se han cruzado gente hacia México que han sufrido asesinatos en temas, inclusive cómo viajan, ¿no? Es muy constante los videos de cómo viajan las personas Por eso, del porque hubo mucha solidaridad con los mexicanos por lo que hizo y lo que dice Estados Unidos, pero también los guatemaltecos a veces sufren de manos de malas autoridades mexicanas, que también hay que decirlo. Claro, creo que la vigilancia y el respeto al ser humano debe ser Sí. en general. Entonces, si eso está sucediendo, por supuesto que también debe ser señalado. La última pregunta, ¿cómo evalúas del 1 al 10 estos 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el tercio de mandato? La verdad, yo creo que sí tendría un 5 de calificación porque todo lo que ha prometido no se ha visto reflejado. Hoy la economía está devastada, además por este virus que estamos pasando en el mundo, pero no hubo apoyos específicos para pequeñas y medianas empresas. El sector de clase baja, media alta está desprotegido, no hay apoyos directos. Entonces sí vemos una crisis en el sector salud, una crisis en el sector económico y de verdad tenemos que generar iniciativas, leyes y decretos para beneficio de los mexicanos que hasta la fecha no ha sucedido. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, buen día.